su investigación está anclada en Chile y en Mendoza. O sea, tiene una doble mirada por demás interesante. Trabaja en el Laboratorio de Psiquiatría Translacional, en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile. Y bueno, y estamos con unos planes muy interesantes sobre los avances que se producen en Chile. Ya tenemos convenio con la Universidad de Chile y ahora, bueno, con Mauro Agustín, o Agustín Mauro, vos me dirás, vamos a crear nuevos lazos. Siempre estos encuentros tienen como fin último o primero crear nuevas oportunidades. El mundo ya es la aldea global, ya no nos podemos circunscribir a nuestro ámbito, sino que nos enriquecemos con otras miradas. Bueno, y desde que yo conozco al doctor Yunes, pude entender la filosofía que tiene Chile en las neurociencias, y bueno, qué más hablar que del doctor Varela. Ya esto lo voy a desarrollar cuando a mí me toque exponer. Ahora simplemente les doy la palabra a los especialistas. Así que entonces, Agustín, tu palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, Sandra. Y no sé bien cómo está compuesta la audiencia, pero me imagino que la mayoría son arquitectos, así que la charla al principio va a parecer que no tiene nada que ver con arquitectura, pero la idea es que hacia el final se vaya entendiendo un poco qué relación hay desde la parte más neurobiológica en la construcción de las percepciones y cómo esto impacta en las emociones también, así que, y de los métodos que hay para estudiarlo, que justamente ese es el campo de investigación con el que queremos trabajar con Sandra, así que espero que sea útil. Ella me había comentado que les había interesado en su momento toda la parte de las neuronas espejo y la cognición social, así que voy a arrancar por eso y lo vamos a ir uniendo con lo demás. La cognición social es el conjunto de habilidades necesarias para tener una exitosa interacción con los otros. Otro concepto básico que vamos a usar en la presentación es que la imitación o mirroring es el proceso que permite el entendimiento directo del significado de acciones y emociones de otros, mediante la simulación interna y sin requerir una mediación reflexiva explícita. Parece complejo, pero esto es el siento lo que sientes y es automático. Es como, bueno, yo nunca me voy a olvidar que una vez estaba saliendo del hospital de Maipú, el Parisieni, y a unos abuelos que habían venido con el nieto al pediatra, se les corrió de la parada de colectivo el nieto y lo atropelló una camioneta y lo mató instantáneamente, y la madre, la abuela se largó a llorar y empezó a decir cómo se lo voy a decir a mi hija, y ese dolor que me transmitió, que uno siente lo mismo que está sintiendo, es como un ejemplo de eso que es automático, que uno no alcanza a reflexionar, pero lo siente inmediatamente. O cuando ve que alguien se pega o un dolor explícito, eso es automático y uno trata de simular el dolor o el mismo sentimiento de la otra persona. A diferencia de la teoría de la mente o empatía cognitiva, que es la habilidad para representar los pensamientos, creencias, conocimientos y estados mentales de uno mismo y de otros. Esto ya, el anterior era inconsciente y esto es bien consciente. No sé, cómo se sentiría tal si, no sé, engañara a la pareja. Ya uno hace más una reflexión y lo crea, pero no es que lo siente inmediatamente y que es inconsciente. Y para esta primera parte de la cognición social, que les decía que es inconsciente y es automática, lo que se pone en juego es la red de neuronas espejo. Hubo mucha discusión con esto porque realmente las neuronas espejos como tal no existen, no es que uno ve el microscopio y dice, esta es una neurona espejo, sino hay neuronas motoras que lo que se vio es que cuando uno está imitando un movimiento, una emoción o un gesto, lo que sea, se activan ciertas partes del cerebro en particular que conforman una red, que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y esta red de neuronas espejo es el sustrato del aprendizaje por imitación, que es el mayor
eh, la mayor capacidad de aprendizaje que ha desarrollado el ser humano es justamente por imitación y es lo que ha permitido después el desarrollo del lenguaje y de la cultura. O sea, alguien vio que no se hacían siempre este baile o usaban siempre determinada herramienta y eso lo imitó y eso la generación siguiente también lo vio y lo pudo aprender por imitación y eso fue dando lugar a la cultura, justamente. Eh, y bueno, lo que hace es el reconocimiento inconsciente de los objetivos de una acción motora, una expresión facial o incluso de una comunicación no verbal. Y como les decía, es el siento lo que sientes y es como aprendemos la mayoría de las cosas y es bastante automático. Como ven, siempre los nenes siempre están tratando de imitar a los adultos y así van también aprendiendo muchas cosas. Y es como en general se trata de enseñar. Esta red de neuronas espejo tiene a grandes rasgos un núcleo que, bueno, esto seguramente se lo van a olvidar, pero bueno, forma una red entre distintas partes del cerebro. Una es la corteza prefrontal ventromedial y el giro frontal inferior, que lo que analiza más que nada el objetivo de una acción. El lóbulo parietal inferior, que es lo que ves la descripción motora. Eh, la ínsula es la que nos trae toda la parte emocional que está asociada a eso que estamos viendo, o escuchando, observando. Y esa conexión es muy importante con las emociones porque es justamente lo que voy a mostrar más adelante, que se altera en la psicopatía o antisociales. Y el surco eh, temporal póstero superior, que releva un poco la información sensorial de todos los sentidos y lo une a este bucle para generar este circuito de red de neuronas espejo. Y esta red de neuronas espejo se fue complejizando a lo largo de la evolución. Eh, Vieron que hay, no sé, los chimpancés son muy parecidos a nosotros, pueden aprender muchos gestos y trabajos y cosas imitando a los humanos o entre ellos. Y si uno va viendo toda la neuroevolución, este sistema se ha ido complejizando hasta llegar al nivel de complejidad que tiene en el ser humano. Han visto que hasta los animales, como los perros, tienden a hacer aprendizaje. La otra vez vi un video de un perro que no sabían que tenía en la pierna, que siempre arranqueaba, y en realidad lo que estaba haciendo era imitando al dueño que justamente tenía quebrada la pierna y andaba con una muleta. Así que los animales también tienden a imitarlos y eso tiene cierto nivel de complejidad, aunque no ha llegado al nivel del ser humano, pero sí se ve que eso ha sido exitoso en la evolución y se ha ido complejizando. Y este sistema que, como les decía, es automático, está basado en la simulación. Yo veo una acción y trato de simularla en mi cerebro a ver cómo sería si yo la hiciera. Por ejemplo, veo una clase de un arte marcial, de un deporte, de baile, y lo demás yo primero la simulo en mi cerebro y después la hago. Eh, el tema es que yo en la simulación, en mi cerebro, estoy usando las mismas áreas del cerebro que si la hiciera. Entonces ahí surge una pregunta de cómo sabe mi cerebro si lo que se está activando es porque lo estoy haciendo yo o porque lo está haciendo otro. Y ahí básicamente hay el cerebro cuando no está haciendo nada, digamos, la actividad es aleatoria, las neuronas descargan en forma aleatoria y es más desorganizada, pero cuando uno va a hacer algo, todo este sistema se ordena y se tiende a ver como se ve en la segunda imagen, que eh, la actividad que uno reconoce por electroencefalograma se reduce porque justamente se ordena mucho más la actividad cerebral. Pero hay una diferencia en la potencia con la que se activa la red de neuronas de espejo cuando uno hace una opción a cuando la hace otro. Eh, y así, más la atenuación sensorial, que esto quiere decir que cuando uno va a hacer una acción, se inhiben las cortezas sensoriales. Por ejemplo, por eso nosotros no nos podemos hacer cosquillas nosotros mismos, porque estamos prediciendo la sensación, entonces no lo podemos sentir, pero si nos lo hace otro, sí lo vamos a sentir mucho más porque no se está atenuando o anulando la corteza sensorial. El problema es que esto puede fallar. Y esto es un poco lo que pasa en la psicosis, que se empieza a mezclar
lo que hago yo con lo que las acciones observadas con las que uno hace, y uno empieza a creer que lo que, no sé, hizo el presidente, en realidad lo hice yo también, y entro en un delito con eso, o se puede llegar, tanto en la psicosis como en el autismo, a estados hiperimitativos, que por ejemplo, una persona termina una frase y se repite la última que dijo. No sé, me preguntan cómo estás y el otro dice estás. Yo muevo la mano y la otra persona mueve la mano. Eso se llaman ecofenómenos, que se dan muy comúnmente en el autismo, y también son una medida de empatía. Por ejemplo, las personas más empáticas tienden a copiar los gestos de la persona con la que están hablando. En cambio, las personas antisociales no copian ninguno. Por ejemplo, es muy común que si una persona está hablando con otra y no sé, se rasca la cabeza, la otra persona también se quiere rascar la cabeza. O si uno bosteza, el otro también. O si pone una posición de manos, después así esto con cierta frecuencia se da y es normal. El tema es cuando llega a un rango de hiperimitación, como son los síntomas catatónicos y los ecofenómenos que se dan en la psicosis y el autismo. Bueno, y esto, como les decía, si esto sistema no está bien diferenciado, puede pasar esto, que se mezcle lo que uno hace con los demás y entre en una confusión. Y además de esto, quería ya pasar al tema de las percepciones, porque pareciera que uno como que cree que ve, escucha y todo tal cual es, pero en realidad también hay una cuestión probabilística matemática detrás de cada percepción. Siempre hay el cerebro está haciendo cuentas permanentemente y se fija qué tan probable tiene un cálculo entre qué tan probable es lo que estoy viendo o escuchando o percibiendo, más qué tan claro es lo que estoy percibiendo, y en función de eso ve si lo asigno o no. Eh, o si queda en un rango de incertidumbre, pero le cuesta a veces al cerebro quedarse en la incertidumbre de no saber qué es lo que está percibiendo. Por ejemplo, hay una anécdota de que los aborígenes que estaban en América, cuando veían venir los barcos de los europeos, no los vieron hasta que los tuvieron prácticamente enfrente, y por eso no se pudieron preparar, porque justamente no había ningún preconcepto de barco y de armaduras y demás en su cerebro previamente. Entonces, lo que tiende a hacer el cerebro es anularlo, a lo que es prácticamente improbable. Si hubiese una especie extraterrestre que es capaz de teletransportarse y se sienta acá arriba de la mesa al lado mío un segundo, para mi cerebro sería tan improbable eso que probablemente lo anule y siga viendo lo mismo que había antes. Y de eso hay un montón de experimentos visuales, de ilusiones en las cuales el cerebro tiende a completar figuras como es lo habitual, digamos, lo que es más probable antes de lo que en realidad tiene para percibir. Eh, entonces, influye mucho la, la, la percepción se construye entre la probabilidad de lo que tiene la persona, del background que tiene la persona, y de cómo está compuesta de la claridad de la percepción. Por ejemplo, si la percepción eh, no es clara, como por ejemplo en los viejitos que se van quedando sordos, es mucho más probable que crean que están hablando de ellos cuando no lo están hablando, porque eh, esto lo va a explicar mejor la próxima figura. eh, Se baja el umbral para el cual uno quiere escuchar, entonces empieza a tener falsos positivos. Entonces el que está medio sordo y anda sin audífonos es mucho más probable que tenga alucinaciones auditivas, o el que ve mal y supónganse una persona normal que la dejan días y días en una cueva sin luz, empieza a tener alucinaciones visuales, porque se baja tanto el umbral que cualquier actividad errática del cerebro hace que perciban cosas aunque no estén. Eh, y por eso es importante, ya metiéndonos un poco en la arquitectura, que la parte perceptiva sea lo más clara posible. Entonces ahí sí ya tiene que ver mucho la iluminación, y también tiene que ver cómo se va a ambientar, por ejemplo, una sala de un hospital, que a veces ponen en los consultorios y en la sala un montón de cuadros abstractos, y
la verdad que no ayudan porque favorecen mucho más el desarrollo y está descrito en los artículos de delirio o estados confusionales, cuando tenemos un montón de formas, digamos, que no son claras, porque ante un estado patológico se le va a empezar a asignar distintas cosas. Entonces, lo mejor es que tratar de siempre optimizar la percepción, ya sea con lentes, con audífonos, con la iluminación, con todo, que sea la percepción trata de ser lo más clara posible. Y esto también se altera, como les decía, con las creencias y la probabilidad de lo que uno cree posible. Por ejemplo, no sé, cuando se juntan para ver toda la gente para la rosa mística, y hay uno que ya empezó a sentir el olor de la rosa, ya todo el mundo está esperando sentir el olor de la rosa, y todo el mundo termina oliendo la rosa, por más de que no haya ninguna percepción real de que haya una estimulación para sentir olor a rosa. Cuando la expectativa es muy grande, ya eso puede evocar la percepción. O por ejemplo, cuando acabamos de ver una película de terror que cualquier movimiento ya nos parece una sombra, ya nos parece un ladrón, un asesino que va a venir. Entonces, si tenemos una expectativa cognitiva de que pasa algo muy malo y las percepciones son débiles, como por ejemplo en la noche, se tiende a hacer esas asignaciones y ver cosas que no están. Y dentro de esto de la cognición social, una de las cosas más importantes es interpretar los gestos, las emociones de los demás a través de la visión de los rostros, básicamente, y en eso hay un triángulo muy importante entre las cejas, la nariz y los ojos que nos muestran el estado emocional de una persona, y para esto nosotros lo hacemos en el laboratorio, que durante los experimentos se les pasa el test de lectura de la mirada, que son 40 figuras, en las cuales se les pone imágenes como esta, y eh, las personas tienden que decir cuál es la emoción que tiene el sujeto. Por ejemplo, en este caso, no sé cuál habrán pensado, algunos habrán acertado, otros no, pero está aterrado. Entonces, personas que tienen fallas de cognición social, esto no lo saben reconocer y hacen que no se desenvuelvan bien en la vida diaria. Y una de las cosas por las que pasa esto, por ejemplo, esto está hecho con eye tracking, que es una de las cosas que vamos a hablar en este seminario, que esto hace que se siga la mirada. Para que uno pueda interpretar bien las emociones de los demás, tiene que prestar atención justamente a ese triángulo, pero por ejemplo, en los pacientes autistas, y también se dan en los pacientes con esquizofrenia, no tienden a mirar naturalmente a los ojos y a las expresiones y a esas expresiones faciales, y se les desvía la mirada hacia la boca, por ejemplo, cuando están hablando con otra persona. Entonces, claramente, como están mirando a la boca, no son capaces de identificar las emociones de la persona con la que están hablando. Y eso hace que tengan falta de cognición social y no interpreten bien las situaciones sociales. Y este es uno de los estudios con los que la idea es que estemos investigando en neuroarquitectura. Como les decía, una de las patologías es el autismo, en el cual hay déficits persistentes en la comunicación social y la interacción con otros, y hay patrones de conducta, intereses y actividades restrictivos y repetitivos, y aunque a veces hay pacientes que son que no tienen ningún éxito en las habilidades sociales, y eso les genera un montón de dificultades. Fíjense cómo la habilidad que desarrolló este chico autista a los 5 años, de cómo dibuja un caballo y cómo lo dibuja normalmente un chico de 8. Y ahí lo comparan con uno que hizo Leonardo da Vinci. Entonces quizás tiene una actividad extremadamente hábil para dibujar, por ejemplo, pero no para comunicarse. Y a veces se suele dar esto, bueno, sí, de las habilidades diferentes. Por ejemplo, un paciente, una persona que trabajaba conmigo en el laboratorio de neuroingeniería de la UTN, vivía en la calle, no vive en la calle, no tiene casa, duerme con colchas, lleva un gorrito supermercado en el cual lleva sus pertenencias. Creo un montón de cosas súper delirantes, de que se va a curar el cáncer con limón y un montón de cosas, pero es capaz de interpretar patrones que, por ejemplo, un amigo, el licenciado en física, y yo, estuvimos durante horas tratando de resolver, y en 2 segundos de mirar ceros y unos, reconoció patrones que no habíamos podido hacer nosotros con la computadora.
Entonces a veces se dan estos fenómenos. Y otra de las cosas que hacemos en el laboratorio es analizar cómo, justamente con el eye tracking, de ver la mirada, hacia dónde miran las personas, es la capacidad de reconocer el movimiento biológico. Ven estos puntitos, se alcanzan a ver que van simulando personas haciendo distintas cosas, caminando, haciendo una patada, bailando, pegándole una pelota. Todo esto, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia que tienen déficit en la percepción, particularmente en la vía parvocelular, no pueden identificar estos puntos y se desvían la atención de hacia dónde tienen que prestarlo para poder interpretarlo correctamente. Lo interesante, por ejemplo, en el autismo es que esto se puede mejorar con entrenamiento. Viene software en tablets que van haciendo, mostrando gestos permanentemente con distintas emociones, y 20 minutos al día de estar viendo rostros e ir corrigiendo la emoción correcta ha hecho que mejoren mucho funcionalmente niñitos autistas, por ejemplo. Y por otro lado, les decía que tenemos la cognición social más consciente o empatía cognitiva, que tiene que ver más con los pensamientos sociales. Es la actividad consciente sobre los estados mentales de otras personas. Uno se pone a pensar, ¿por qué esta persona habrá matado a este? ¿Por qué este habrá robado? ¿Por qué todo eso que nos preguntamos conscientemente tiene que ver con esto, con la red de mentalización? Es el entiendo lo que siente, involucra un componente cognitivo a diferencia del emocional, que es de la red de neuronas espejo, que es el siento lo que sientes. Esta red es distinta, está más relacionada con la actividad cerebral consciente, como la corteza prefrontal dorsomedial, el precunio y las uniones temporoparietales, anatómicamente, que como ven también se afecta en la esquizofrenia, que es más a lo que los médicos estudian. Y lo que pasa, por ejemplo, en las personas que son antisociales, es que se rompe la unión entre esta red que les mostraba de neuronas espejos eh, el aspecto emocional de las personas. Entonces, eh, si esto se lesiona, como le pasó a este caso famoso que es Phineas Case, en el cual él estaba trabajando y un trozo de hierro salió y atravesó particularmente la corteza orbitofrontal, este hombre era una persona amable, con esposa, hijos, trabajador, generoso y demás, pero después de esta lesión se volvió un psicópata antisocial que maltrataba a la gente, le limpiaba a la esposa, cambió totalmente se volvió más violento, cambió toda su conducta justamente por eso, porque se rompió esta red en el sentido de que ya los psicópatas toman decisiones en frío, por eso como en cold blood, que es que no sienten emociones para tomarlo. Sí tienen en general los psicópatas tienen muy buena empatía cognitiva, que es esta que es consciente, de darse cuenta de cómo manipular a alguien, de qué puedo hacer para que la persona sienta más confianza y entre en mi auto, así la puedo, no sé, tratar, lo que sea, cómo generar confianza, cómo vender, cómo ganar una candidatura política, pero no tienen esto de conmoverse o sentir lo mismo que la otra persona en forma automática. Justamente no les genera ningún malestar el sufrimiento ajeno. Y ya ahora sí, bien derecho a la arquitectura, esto creo que es lo que más les puede llegar a interesar. Hay una emoción que se viene estudiando hace bastantes años, que es que se le denomina AWE, que es lo que le pasa al cerebro cuando está estimulada por justamente la percepción y genera una sensación de vastedad eh, y de, eh, y de trascendencia y de lo pequeño que es el ser humano en la inmensidad de algo. Por ejemplo, está muy descrito cómo se cumplieron todas estas características de los primeros astronautas que fueron a la Luna cuando veían la Tierra desde afuera y hablaban de lo pequeños que eran los problemas políticos de la Tierra en comparación con la inmensidad del planeta y del universo. Cuando uno ve una escena natural que sea muy sorprendente, que nos deje asombrados y nos da esa sensación de que
de vastedad y de lo pequeños que somos, como no sé, ir a las cataratas del Iguazú, por ejemplo, pero también se puede evocar ante obras de arte, como por ejemplo escuchar una sinfonía, o en las personas religiosas ante cosas que tengan un significado religioso, o ante una pintura para los que son más sensibles a las obras visuales, por ejemplo, eh, pueden llegar a este estado en el cual se activa por completo la red de neuronas espejo instantáneamente, y lo que hace es disminuir el egoísmo, digamos. Hace que el ego de la persona se disminuya y queda más abierto, y esto está comprobado científicamente, se han hecho un montón de experimentos con sentimientos más prosociales. Entonces esto activa la red de neuronas espejo, hace que las personas sean más empáticas, y se les hacen experimentos de que, por ejemplo, estimulan una emoción agua con algo que ya está demostrado, y después, no sé, hacen que la gente se le caigan cosas por el lado y hay mucha más gente que está dispuesta a ayudar. Esto como que va teniendo bastante evidencia, y bueno, es un campo de investigación que me parece que la neuroarquitectura es donde más tendría que hacer foco. Yo, por ejemplo, obviamente no lo puedo hacer por el financiamiento del hospital, pero mi idea era agarrar y todos los pacientes que tenían más problemas de violencia y agitación, llevarlos todas las semanas en una tráfica a la montaña y que vean escenas naturales, y ver si la exposición sistemática en las escenas naturales disminuía las conductas violentas. Esa podría ser un ejemplo. Otras propuestas que se han hecho es de hacerlo con realidad virtual, ¿no? Sin trasladar a los pacientes, sino generar estos entornos evocadores de esto, con cascos de realidad virtual, que es otra de las cosas que le comentabas antes. Así que, como resumen ya de la cognición social, en tanto la empatía y lectura de la mente de otros requiere la simulación de los mismos procesos en uno mismo. Estos pueden confundirse, los procesos del yo con los del no yo. La incapacidad de reconocer los estados mentales propios, o sea, para yo poder reconocer el estado mental de otro, primero tengo que reconocer el propio, porque todo se simula en lo interno. Imposibilita el reconocimiento de los demás. Entonces la gente que no se puede, esa frase de conócete a ti mismo, conocerás el universo, es cierta, porque si uno no se conoce a sí mismo y no reconoce las emociones en uno mismo, tampoco las va a reconocer en los demás. Y esta frase la pongo yo: leo la mente de los demás en la medida que puedo leer mi propia mente. Y esta alteración del insight, de verse a uno mismo, va a ser proporcional a la apragmasia social, o sea, a lo mal que o bien que nos desenvolvamos socialmente. O sea que mientras más nos conozcamos a nosotros mismos, también hay más probabilidades de que mejor nos desempeñemos socialmente. Y esto ya hace más de 100 años, que lo dijo uno de los primeros psicólogos científicos, William James, en sus Principios de Psicología, que dice que mientras gran parte de lo que percibimos viene a través de nuestros sentidos por los objetos que están frente a nosotros, otra parte, quizás la mayor parte, siempre viene de nuestra propia mente. Y me parece un buen resumen de lo que acabo de explicar. Así que acá muchas gracias por la atención, y les dejo mi contacto, cualquier cosa.